Dígale al que tiene ahí a su lado: hay cosas nuevas que Dios hace para ti. Y una de esas cosas, amado hermano, hermana que estás aquí, es que Dios abre caminos nuevos para sus hijos. ¿Sí o no? Sí. Dios abre caminos nuevos para sus hijos. Tal vez a lo mejor tú llegas a un momento en tu vida que estás pasando circunstancias, situaciones y dijiste: pues ya, aquí ya no la hice. Tengo buenas noticias. Dios abre caminos nuevos para los hijos. Dios abre caminos nuevos para su iglesia, no importa tu circunstancia, amén. Entonces quiero que vaya la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 43, versículos 16 y 19. Felicidades, ya veo que tienen aquí, mira la pantalla. ¿Cuánto tiempo estaban esas cosas? Dios, ahí, hombre. Ahora sí, mire, ahí va a poder. ¿Sí están poniéndolas? Gracias, hermano Omar. Sí, hermano Omar ha sido una bendición y su familia para esta casa se puede ver, amén. Entonces, se puede ver los hermanos, yo le digo los vaqueritos, pero son los Ortiz, amén. Entonces, de bendición y cada uno de los que estamos acá, dice la palabra de Dios. Así dice ¿quién? Jehová dice: el que abre camino, ¿dónde? ¿Está conmigo ahí? ¿De qué escritura? No dije la cita. Isaías 43, 16 y 19. Cuando esté ahí, denme un fuerte amén. 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 Ok, dice así. ¿Y dice quién? Jehová. El que abre camino, ¿dónde? En el mar, y senda en las aguas impetuosas. El que saca carro y caballo, ejército y fuerza. Dice: caen juntamente y para no levantarse, fenecen, o sea, mueren, o sea, ahí terminaron. Como pábilo, dice, quedan apagados. No os acordéis, ojo con esto, iglesia, no os acordéis de las cosas antiguas, de las cosas pasadas, perdón, ni traigas a memoria las cosas antiguas. Dice el Señor: he aquí que yo hago cosa nueva. Y pronto, diga conmigo, pronto. Dígale al que tiene a su lado: no te desesperes. Amén. No te desesperes. Pronto, dice, saldrá a la luz. No la conocerás. Está preguntando, dice: otra vez, dice el Señor, abriré camino. ¿En dónde? ¿En dónde? En el desierto, y ríos en la soledad. Ese es nuestro Dios. Amén. Ese es nuestro Dios, amado hermano, que en medio del agua Él te va a abrir, en medio de unos ríos impetuosos Él te va a abrir el camino, te va a abrir al paso. Y tantos ejemplos que tenemos en la palabra, puede sentarse, en la palabra de Dios. Cuando estaba el pueblo de Israel, llegaron, se atoraron con el mar. ¿Y qué pasó? Diga conmigo: el mar se abrió. Había camino ahí para pasar. Diga conmigo: no. Pero, diga conmigo, pero Dios abrió camino donde no lo había. Pregunto, iglesia, ¿los del pueblo de Israel solamente eran privilegiados? No. El mismo Dios que les abrió el camino a ellos es el mismo Dios que te va a abrir el camino a ti. Dígale al que tiene a su lado ahí: ten confianza. Ten confianza. Amén. Dios nos abre camino donde no los hay, iglesia. Él crea caminos nuevos para sus hijos. Muchas veces nosotros le sugerimos a Dios por dónde debe llevarnos para que las cosas que queremos se den. Mira, a veces nosotros queremos aconsejar a Dios y de repente le decimos: Señor, es que yo no quiero pasar por aquí, yo quiero pasar por acá. Y Dios te dice: pero es que yo necesito que pases por aquí. Pero nos volvemos expertos y queremos aconsejarle a Dios por dónde Él nos va a pasar. Diga conmigo: Él sabe lo que tú y yo necesitamos. Y Él sabe por dónde tú y yo tenemos que cruzar. Amén. ¿Cuántos saben que nuestro Dios es bueno? Amén. Nosotros, iglesia, en nuestra posibilidad, en lo que nosotros vemos, eso es lo natural. Pero no queremos que Dios no pase por cosas que no entendemos. Pero Dios, diga conmigo: Dios es un experto en lo sobrenatural, porque Él es sobrenatural. Entonces, a lo mejor yo no veo camino aquí, pero Dios lo está viendo y Él sabe que yo puedo cruzar ahí. El pueblo de Israel llegó y miró que había agua ahí.
que no podían cruzar, pero Dios hizo camino donde ellos no podían cruzar. Dios es bueno, diga conmigo, Dios es bueno, amén. Vaya al libro de Efesios capítulo 3, versículo 20, por favor. El problema de nuestros diseños, iglesia, y nuestras recomendaciones para Dios es que en muy pocas ocasiones se darán como nosotros las pedimos. La pregunta es ¿por qué? Sencillo, iglesia, porque el deseo de Dios es darnos mucho más abundantemente de lo que tú y yo le pedimos. ¿Qué dice la palabra de Dios ahí? En Efesios capítulo 3, 20 dice: y aquel, ¿quién? Dios, que es que poderoso para hacer, diga conmigo, todas, que es poderoso para hacer todas las cosas, ¿cómo? Mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dios nos da, iglesia, conforme a sus riquezas en gracia, no conforme a nuestra necesidad, porque Dios es bueno, Él es abundante, Él es generoso. Tú esperas una cantidad, Dios te da mucho más de eso, porque Él es así. La naturaleza de Dios es ser generosos. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. Efesios 3:16 dice: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Nos da mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos. Ese es nuestro Dios. Seamos honestos, ¿cuántos hemos experimentado tanta bondad de Dios? Tanta generosidad de Dios. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos llegado a situaciones difíciles, hemos pasado por circunstancias difíciles y Dios te ha abierto el camino. Y quiero decirte que la circunstancia y la situación que tú estás pasando ahora no es de excepción. Porque Dios es un Dios poderoso, amén. Conforme a sus riquezas en su gloria, dice, como Dios es infinito, sus riquezas también son infinitas e inagotables y nunca se acaban. Híjole, a lo mejor Dios ya no tiene para mí, nunca se acaban. Amén. Dios es infinito, la palabra de Dios dice que todas las cosas son posibles con Él, amén. Vaya a Marcos 9, 23 y 24. Cuando esté ahí, dígame un amén. Hermano, voltee con el que tiene al lado y déle una sonrisita. No me ponga nervioso. No se ponga nervioso. Estamos ahí, iglesia. ¿Qué dice la palabra de Dios? Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo, diga conmigo, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: Padre, creo, ayuda a mi incredulidad. Escucha, iglesia, mira, de repente nosotros no le creemos a Dios porque vemos un problema grandísimo, enorme, y nos decimos: ¿será que Dios me puede sacar de esto? ¿Será que yo pueda salir de esta situación, de esta circunstancia? Este hombre le dijo: ayuda a mi incredulidad. Entonces el consejo, iglesia, que cuando nosotros estemos en esa situación de duda, es decirle al Señor: Padre, ayuda a mi incredulidad. ¿Saben que la incredulidad, la duda, es la guillotina de la fe? ¿Sabía eso? ¿Qué es una guillotina? Cuello. Algo que da cuello. Dice la Escritura: si puedes creer. Pregunto, iglesia, ¿podemos creerle a nuestro Dios? ¿Podemos confiar en nuestro Dios? Amén. Dice: al que cree, todo le es posible. Dice: inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. También nos dice el Señor
que de Él es la tierra y su plenitud. Salmo 24, 1 y 2 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y las afirmó ¿dónde? En los ríos. En otras palabras, iglesia, Dios no tiene límites y puede abrir camino donde no lo haya. Amén, nuestro Dios es poderoso. Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá. ¿Qué cosa? No más ciertas cositas te va a suplir Dios. No, dice todo lo que os falta como iglesia, conforme a tu posibilidad, conforme a lo que yo entiendo, no, conforme a qué? A la riqueza de Él. Él es el dueño del oro. Entonces la bendición en nuestro Dios es abundante para sus hijos. Dice: conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios nos hará caminar en lo incaminable. ¿Se recuerdan de la historia de Pedro? Que dice la Escritura que venía Jesús caminando sobre el agua y había ahí, ¿no?, el movimiento de la barca, y de repente ellos se asustaron y dijeron: cuidado, ahí viene un fantasma. Y Jesús les dijo: tengan paz. Y Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya contigo. ¿Y qué le dijo Jesús? Ven. ¿Y qué hizo el Pedrito? Se bajó de la canoa donde iban y empezó a caminar sobre el agua. ¿Caminó o no Pedro sobre el agua? Ah, pero que se hundió, pero caminó sobre el agua. Pero que dudó, Jesús lo rescató. Tú y yo dudamos, Jesús te rescata. La pregunta es si Dios nos dice: ven, como lo hizo Pedro, caminó sobre las aguas. Pero todo el tiempo tenemos el que dudó y se hundió, ¿sí o no? Porque hubo ese momento, esa chispa en Pedro, que le creyó. Entonces, iglesia, tú y yo tenemos que estar bien seguros que es Dios el que nos está diciendo: ven. Si Pedro no hubiera confiado, no se hubiera metido al agua. Pero él creyó que era Jesús y empezó a caminar sobre el agua. ¿Se recuerdan eso? Esto lo podemos ver en Mateo capítulo 14, 28. Y dice: él entonces respondió, dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre el agua. Amén. Amén. Mi hermano, tal vez no es que vayamos a una playa, que nos vayamos por ahí y nos queramos a poner a caminar sobre el agua. Tal vez, aunque Dios es poderoso y puede hacerlo, ¿sí o no? Pero no funciona así. ¿Puede hacerlo? Sí, sí puede hacernos caminar por el agua. Lo que sí te voy a decir, amada iglesia, que en la situación que venga, las aguas impetuosas, como dice la palabra de Dios, tú vas a caminar sobre de ellas. Porque tú eres un vencedor, eres un victorioso. Y es Jesús que te está diciendo: tú puedes. La palabra de Dios dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y la palabra todo, ¿qué significa? Usted póngale ahí, meta todo lo que quiera meter en esa palabra y usted camine sobre las aguas como lo hizo Pedro. Amén. Pero tenemos que estar muy seguros que es Dios el que nos está diciendo: ven. ¿Se está entendiendo? Amén. ¿Se está entendiendo? Amén. Compra sin dinero, iglesia. Sí. Pero ¿cómo está eso? Diga esta palabra conmigo: confianza. ¿Será o en el caso de nosotros, ahorita cuento una vivencia que tuvimos? Pero yo sé que a algunos de aquí no has tenido ni un 5 en tu bolsa, no has tenido ni un centavo en tu cuenta y necesitas algo y de la nada Dios te provee. ¿Cuántos hemos experimentado eso? Nosotros, testifico, como familia lo hemos experimentado como no tiene idea. Y hemos aprendido a
a vivir en fe. Nos hemos aventado unas aventuras, mi esposa y yo, con los chamacos que no tienen idea, hermano. Pregúnteme, ¿les ha faltado algo? Nunca. Nunca. En una ocasión, y ahí Dios enseñándome a mí, estábamos contentos porque acabamos de rentar una casa y la casa nos la dejaron mucho más barata de lo que la rentaban. Entonces nosotros, gracias legendario, está atento a los detalles, Oye, sí, suda uno aquí, pastor. Sí. Pero vaya para Cabor, que ahora ya se moja. No sudamos. Entonces, iglesia, estábamos ahí con esa situación. Pues ahí el lugar donde estábamos sirviendo, me dijeron, te voy a prestar lo de la renta. Y pues de ahí para adelante, en otra palabra, ahí te le echan, ¿no? Pues órale, nosotros fuimos, agarramos la casita. Y unos hermanos de la iglesia tenían un abarrote, una tiendita. Y ellos vendían ahí sus cosas. Entonces le dije a otra persona, oye, le digo, me dan ganas, le digo, y voy con el hermano y le pido fiado unas cositas en lo que nos reponemos, cosas para limpiar la casa, porque no teníamos refrigerador ni nada de eso. Y pues fui, y me dijo el muchacho, no me dijo más, nomás me dijo, no será salirte del programa, me dijo. Y pues yo ni le tomé en cuenta qué programa estaría hablando. Pues total que yo voy con la persona, oye, brother, pues fíjate que sí, así, no, ¿cómo no? Claro que sí. Y órale, ahí me endeudé con unas cosillas, no era ni tanto, era como 100 y algo pesos que me habían endeudado. Pues total, ahí andábamos en la casa, limpiando la casa y órale, que no sé qué ahí. Cuando entra una pareja con una caja, hermano, hasta el gorro de despensa y de todo. Cuando yo vi que entró esa pareja, yo me sentí tan mal, porque clarito escuché que Dios me dijo, ¿no pudiste esperar en mí un poquitito más? ¿Qué me pasó? Híjole, yo me sentí horrible. Yo fui ahí al cuarto vacío, los cuartos todavía, le dije, Señor, perdóname. Tenemos que confiar, iglesia. Tenemos que confiar porque Dios nunca llega tarde. Dios siempre llega a tiempo para sus hijos. Todo, dice Isaías 55:1, dice, todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero venid, comprar y comer, venid y comprar sin dinero y sin precio vino y leche. Diga conmigo, confianza plena en nuestro Dios, porque Él es tu sustento, Él es tu proveedor, Él es tu sanador. Amén. Entonces tenemos que tener esa confianza plena en Él. ¿Qué otra cosa, iglesia? ¿Qué otro camino Dios te va a abrir? Diga conmigo, ganar batallas sin usar una sola arma. Sin usar una sola arma. Segunda de Crónicas 20:15, 17 y el 22. Cuando estemos ahí, dígame amén. Segunda de Crónicas 20, versículo 15, 17 y 22. Dice así la palabra. Y dijo, oíd Judá, todos, dice, y vosotros, moradores de Jerusalén, y tú, oh rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni te amedrentéis delante de esta gran multitud, porque no es vuestra la guerra, sino de quién. De Dios. Hermano, dígale que tiene a su lado, no te preocupes. No te preocupes. Dios nos habla a través de su palabra. Jehová dice así, dijo el profeta, el que estaba ahí, diciéndole a Josafat: no te amedrentes ante esta grande multitud. Ellos habían escuchado una noticia, que venía un ejército de este lado, que venía otro de acá y otro de acá. En otras palabras, ellos estaban rodeados. Y Dios le está diciendo a Josafat: no te amedrentes, no temas,
delante de esta multitud tan grande, porque no es tuya la guerra, iglesia. No tenemos lucha contra carne y sangre. ¿Cuántos son más que vencedores aquí? Amén. Y luego dice el siguiente versículo: no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Fíjate lo que dice Dios. Fíjate cómo es nuestro Dios. Les dice, paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. ¿Quién puede estar tranquilo en una circunstancia que le está viniendo fuerte? ¿O cómo podemos estar tan tranquilos si veo que viene un ejército a atacarme, como en este caso al ejército de Israel? ¿Cómo podían estar ellos quietos si estaban rodeados? Pero aún así Dios le dice: tranquilos, no se muevan, solamente observen la salvación de Jehová. Y cuando comenzaron, diga conmigo, aleluya. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. ¿Qué va a hacer Dios con tu enemigo, iglesia? Diga conmigo, lo va a confundir. Ellos prepararon trampas, hicieron emboscadas y cayeron ellos mismos. Nuestro Dios es poderoso para confundir al enemigo. Haga lo que haga, levante el arma que levante, Él va a confundir al enemigo. Solamente tenemos que tener paz. ¿Se acuerdan de aquel canto? Él es mi paz. En una ocasión, no voy a durar mucho, no se preocupe, íbamos de aquí, íbamos rumbo a Caborca. Iba con una troca llena de cosas y una trailita. Iba por el 10. Ahí donde está Relan hay una subidota. Y truena el motor, Pastor Jesse. Se nos iba, en ese pedazo se nos calentó. ¿Sabe cuántas veces el carro? Y en la subidota, decía yo. Y pegó el tronido. Le digo a mi esposa: mi hija, hasta aquí llegó el carro. Nos orillamos ahí. Y pues, a mirar como el chinito, ¿no? Y empezamos a orar. Y dice mi esposa: ya oramos. Empezamos a adorar ese canto. Él es mi paz. Y sobre toda la parte esa que dice: he hecho todo. Él cuidará de mí. Él es mi paz. Él es mi paz. Y echamos toda esa ansiedad que traíamos. Prendimos el carro y a darle. La temperatura se estableció en la mitad, en donde debería de estar. Y pues, para no hacerte largo el cuento, llegamos hasta Caborca. En pleno agosto, un calor horrible. Llegamos a Caborca, va el mecánico, se lo llevamos, el carro ahí, y cuando llegamos a mi casa, ¡pum!, se fue la agujita para arriba, de caliente otra vez. Y cuando llegamos a Caborca, el mecánico lo destapó y me dijo: hermano, porque soy cristiano, me dijo, te viniste en un milagro. En el cárter, piezas del motor adentro, en el cárter donde va el aceite, pastor, había piezas, partes del motor. O sea, Dios es fiel. Amén. Él es nuestro ayudador, iglesia. Entonces Dios va a confundir al enemigo. Yo me imagino a Dios: le tronaste el carro, pues así en ese carro desvielado me lo voy a llevar hasta su casa. Dios confunde al enemigo. Amén. ¿Lo crees? Amén. ¿Se acuerdan que al principio lo puedes creer? Lo leíamos hace ratito. Amén. Hebreos 11:33. Otro camino abierto para su iglesia es ganar a los fuertes siendo débiles. Hebreos 11:33-34 dice:
que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza ¿de dónde? De su debilidad, se hicieron fuertes en batalla y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Promesa para ti, iglesia. Promesas para ti. No somos la excepción. Somos el pueblo de Dios que creemos en un rey poderoso. Amén. 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 ¿Se acuerdan de la historia de Gedeón? Venía un ejército de 10,000, no sé cuántas personas, y Dios le empezó a quitar guerreros y a quitar guerreros y a quitar, hasta que le dejó 300 nomás. Y con esos 300 le dio la victoria. Pero ¿cómo? Me imagino a Gedeón, pero si eran 10,000 soldados, ahora me dejaste 300. Pues con esos 300 vas a ganar. ¿Y hubo victoria, sí o no? Sí, la hubo. Sí la hubo, porque así es nuestro Dios. O sea, con menos somos más que vencedores. Amén. Amén. Diga conmigo, gracias, Señor. Denle un fuerte aplauso a Dios. Amén. Josué 23:10 dice: un varón de vosotros perseguirá a 1,000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como Él nos los ha dicho. ¿Cuántos confían en Él? Amén. ¿Cuántos confían en Él? Amén. En definitiva, iglesia, Dios nos dará la victoria a su manera, no a la nuestra. Y su manera es sobrenatural. Era natural que pudiera haber peleado Gedeón 10,000 contra otros 10,000. Pero era irrazonable que peleara con 300 contra 10,000. Y tuvo la victoria. La manera de nosotros es decirlo, bueno, estamos parejos. Pero la manera de Dios es menos contra una multitud, y dio la victoria. Nuestro Dios es sobrenatural. ¿Cómo lo hará, iglesia? Muchas veces esperamos que Dios nos libre de la prueba, y eso sería el método natural. ¿Cómo sería esto? Señor, no permitas que yo pase por esto. Eso es lo natural, y créeme que Dios lo puede hacer. Pero ¿qué es lo sobrenatural? Que aún en medio de esa prueba y de esa circunstancia, Dios te libra. Lo natural es eso. Lo natural era que Daniel no pudiera entrar al foso de los leones. Lo sobrenatural es que entró al foso de los leones y fue rescatado de los leones. Lo natural era que Sadrach, Mesach y Abednego no entraran al horno de fuego. Eso era lo natural. Pero ¿qué fue lo sobrenatural? Que aún estando en el horno de fuego, Dios estuvo con ellos, los libró, y no se les quemó ni una greñita, ni una cana. Ese es nuestro Dios. Así es nuestro Dios. Levante sus manos. Diga: Padre, gracias. Diga conmigo: Señor, si he tenido duda en mi corazón, ayuda, Dios, ayuda a mi incredulidad, precioso Dios. Quiero, hermano Omar, otra vez ese canto de creo en ti. Tú levanta tus manos, iglesia. Levanta tus manos, porque ya tienes la victoria. Pero hermano Mele todavía no lo ha visto. Fe es la certeza de lo que se espera, aunque tú no lo estés viendo, aunque tú no lo veas. Eso es la fe. El altar está abierto, iglesia. El altar está abierto. Si tú quieres venir a este lugar y poner tu necesidad, poner tu circunstancia, dile: Señor, aquí estoy, me presento delante de ti, amado, vengo delante de ti. Y diga conmigo: Señor, echo toda mi ansiedad delante de ti. Echo toda mi ansiedad delante de ti. Hay momentos en nuestra vida donde nosotros somos probados
nuestra fe, o nuestra fe es pasada por fuego. Y ahí es donde nosotros tenemos que afirmarnos en la palabra de Dios. Porque hay momentos donde nuestra humanidad se quiebra ante la adversidad, ante la circunstancia. Hay momentos que nuestros recursos se acaban y no tenemos más de dónde agarrarnos. Pero tenemos a un Dios todopoderoso. Queremos despedirnos de las redes sociales, a todas las personas que se han conectado. Muchas gracias por habernos acompañado.